Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Quiero invitarles a mantener sus Biblias abiertas allí en el libro del profeta Miqueas, en los capítulos 6 al 8, para que es el texto en el cual estaremos basados en este tiempo de la predicación. Dice el versículo 8: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hoy, en este marco de estos dos mensajes que he predicado, en el que prediqué el domingo pasado y en el de este tiempo, es acerca de lo que Dios pide de ti. Y hoy nos enfocaremos en los requisitos para agradar a Dios. Dios no se complace con nuestra desobediencia, tampoco se complace con nuestra rebeldía, ni se complace con nuestra falta de sujeción. Dios no se complace con una vida dividida, con que digamos que somos algo y vivimos de otra manera, con que digamos que le servimos a Él y en realidad estamos practicando el pecado. Nosotros debemos aceptar nuestra propia responsabilidad individual como persona, cada uno, en nuestra relación con Dios y en nuestro trato con los hombres. Dios siempre ha buscado al hombre. Dios se ha acercado a las personas, se ha acercado a nosotros y nos ha hablado, nos ha llamado y exige cosas posibles que todos nosotros podemos lograr, pero que para poder hacerlo debemos someternos y debemos sujetarnos a Él en obediencia, sabiendo que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, no solo nuestro Creador, no solo como un Dios existente que está por allá lejano, sino como aquel Dios que vive y que está en nuestras vidas, que está con nosotros y nos acompaña. Así que hoy, basados allí en Miqueas 6 al 8, revisaremos 3 requisitos para agradar a Dios. El primero de los requisitos es hacer justicia. El segundo, amar misericordia. Y el tercero, humillarte ante tu Dios. Veamos el primero de los requisitos. Este primer requisito para agradar a Dios es el hacer justicia. Primero entendamos que Dios es un Dios justo, que ama la justicia y que espera que nosotros, tanto como creación, como por ser su pueblo, como por ser sus hijos, nosotros también vivamos, practiquemos la justicia. Allá en el Salmo 15, en los versículos 1 al 5, dice la palabra de Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia, ni hace mal, ni admite reproche alguno contra su prójimo, contra su vecino, pero honra a los que temen a Jehová, quien su dinero no lo da a la usura, ni admite soborno en prejuicio contra otros. Este es un texto que la justicia venezolana debería tener muy en cuenta, en virtud de lo que nosotros sabemos popularmente, lo que se dice. No lo podemos comprobar, pero es lo que se corre y es lo que se dice, pero que es algo practicable y que es exigible para cada quien. La finalidad de nuestra salvación no es que nosotros vivamos como queramos, sino que vivamos para la justicia. Dice Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 24, que Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Romanos capítulo 6, el versículo 18 nos añade que hemos sido libertados del pecado, pero que vinimos a ser siervos de la justicia. Entonces, hacer justicia, ¿qué es? ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia es vivir en equidad, o vivir con equidad y en integridad en relación con las demás personas, en el aspecto social, en el aspecto político, en el aspecto religioso y en el aspecto laboral. La Biblia también nos señala allá en 1 de Juan 5:17 que toda injusticia es pecado. Religiosidad sin justicia son causas de indignación al profeta Miqueas. Mucho religioso, mucho sacerdote, pero viviendo injustamente, permitiendo que las injusticias estuviesen a su alrededor. Eso indignaba al profeta y obviamente a nuestro Dios también. Así que el profeta Miqueas
condenó las injusticias sociales. Esto es algo que nosotros deberíamos tomar muy en cuenta, porque casi siempre que algún predicador, algún pastor, algún cristiano evangélico refiere a ciertas injusticias sociales diciendo que deben acabar o que hay que ponerle remedio, entonces lo tildan, lo etiquetan y le dicen: tú no puedes hablar de eso, tú tienes que estar callado ante eso, tú tienes que estar solamente orando, leyendo la Biblia, ya mostrando una cara de piedad, pero olvídate de las injusticias sociales. Si nosotros revisáramos a todos los profetas, nos daríamos cuenta que los profetas fueron personas que condenaron las injusticias sociales, tanto como nuestro Señor Jesucristo enfrentó a aquellos falsos y a aquellos gobernantes de su momento que no hacían las cosas correctamente. Así que hacer justicia es insistir en preservar el orden justo en la sociedad. Colosenses, el capítulo 3, el versículo 25 nos dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Yo pregunto, ¿qué justicia ha habido con la expropiación de tierras y empresas productivas para ser puestas en manos de personas sin buena calificación, inexpertos o seres que son improductivos? ¿Qué justicia ha habido en ello? ¿Qué justicia ha habido en quitar lo que servía y producía para ponerlo en manos incapaces que hoy están arruinados, que no sirven para nada? ¿Qué justicia ha habido en descalificar y en votar a los calificados, por ejemplo, en PDVSA, para hoy tener una empresa destruida, en ruina, que en un país con las mayores reservas de petróleo y de gas no tengamos gas, o no tengamos petróleo, no tengamos gasolina, no podamos acceder a nuestros bienes de una manera normal? Habrá justicia en los siguientes postulados de esta mutación del humanismo que se nos vende dentro del progresismo, socialismo y el comunismo, como que la luz son las tinieblas. ¿Qué justicia hay en que desde distintas esferas se invoque, se evoque y se impulse o se propague y se permita que las personas recurran al animismo, a la santería, a los babalaos, a cosas que son contrarias a la palabra de Dios para buscar en ellos una luz cuando ellos son tinieblas? ¿Qué justicia hay cuando se dice que la guerra es la paz y que para poder tener paz tenemos que hacer una guerra y estar en un estado de guerra y de alerta interna y permanente y un estado de zozobra en nuestras mentes? ¿Qué justicia hay cuando se dice que la justicia del pobre es la miseria del rico? O sea, que arruinemos al que produce, arruinemos al que tiene, para que entonces tú seas feliz, porque ahí tú tienes justicia, pero eso es hambre y miseria para todos, como lo podemos estar viviendo en nuestros tiempos. ¿Puede acaso un cristiano verdadero apoyar o estar de acuerdo con esta trilogía del mal? La justicia y equidad es diferente a justicia e igualdad. Así que nos toca definir tres términos: justicia, equidad e igualdad. La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Darle a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Mientras que la equidad es darle a cada uno lo que merece por su producción, lo que merece por sus estudios, lo que merece por su dedicación, lo que merece por su experiencia, lo que merece por su trabajo. Mientras que la igualdad es darle a todos lo mismo, sin que les pertenezca, sin que les corresponda, ni lo merezcan. A eso no se refiere la Biblia. Igualdad sí debemos tener ante la ley, ante la justicia y ante el gobierno, pero nosotros, los creyentes, debemos, y el pueblo en general, debe vivir practicando justicia y equidad, no igualdad. La igualdad es ante Dios y debe ser ante las leyes. Así que Dios se satisface con calidad y no con cantidad. Dice en el versículo 7: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Las demandas de Dios son para nuestro beneficio. Dios quiere actitudes rectas y un carácter justo. Hacer justicia es vivir en rectitud y es vivir en santidad.
Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Romanos, el capítulo 6, en los versículos 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En segundo lugar, el segundo requisito para agradar a Dios es el amar la misericordia. Esto es exhibir una bondad constante como la de Dios y que solo proviene de Él. O sea, amar como Dios, exhibir una bondad como Dios, no va a provenir de nuestra propia naturaleza, sino de que en nuestra vida exista la presencia de Dios. Que Dios sea una realidad, no solamente que viva en nosotros, sino que está en nuestra mente, que está en nuestro corazón. Así que dice el versículo 2 del capítulo 7, faltó el misericordioso de la tierra, ninguno hay recto, cada cual arma red a su hermano. Eso también me presenta lo que nosotros estamos viviendo en nuestra Venezuela. Cada quien arma una red, cada quien pone una trampa para vender y para obtener y para ganar más. Es el único país del mundo donde el dólar, donde hay una inflación en dólares, porque si tú la semana pasada comprabas algo en $1 aquí en Venezuela, hoy lo puedes conseguir en 2, o en 3, o en 4. Me contaba alguien que 2 personas viajaron de esos vuelos que se tuvieron que fletar para salir de Venezuela, desde Maracaibo tuvieron que ir a Caracas y tuvieron que pagar por cada litro de gasolina hasta $4 y $5. ¿Eso qué es? Eso es robo, eso es vandalismo, y eso es algo que está, bueno, no me atrevo a decirlo, pero pareciera que tuviera una seguridad tal que está solamente en manos de aquellos que custodian que esto pueda ser y pueda llegar a todos, mientras que los demás estamos sin gasolina acá en Venezuela. Pero nosotros los cristianos debemos mostrar una bondad que solamente proviene de Dios. Dice Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Que pongamos nuestro corazón al lado de la miseria y de la necesidad de las personas. Y esto es practicar el amor. Allá en Lucas el capítulo 10 nos encontramos con la parábola del buen samaritano y se nos dice que hubo un hombre, un judío, que fue asaltado, fue golpeado, fue robado, y pasaron los religiosos, pasaron los políticos, pasaron el hombre de la ley, lo vieron allí tirado, pero cada uno siguió su camino, no le importó. Mientras que aquel samaritano, quien era despreciado por el pueblo judío, él se detuvo, le atendió, curó sus heridas, y dice la Biblia que fue movido a misericordia. Y toda esa parábola surgió por preguntas que la gente le hizo a Jesucristo, y Jesucristo repregunta: ¿quién es tu prójimo? O bien, ¿quién fue el prójimo? Y obviamente dijeron: el que usó de misericordia, el que atendió al caído, el que atendió al herido, el que cuidó del enfermo. Y entonces Jesucristo le dijo: ve tú y haz lo mismo. Lo importante no es descubrir quién es mi prójimo, sino de quién soy prójimo yo, a quién puedo atender y socorrer en su necesidad, al lado de quién puedo poner mi corazón en su miseria, y eso sería hacerme prójimo de las otras personas. En el capítulo 15 de Lucas nos encontramos también la parábola del hijo pródigo, donde luego de haberse ido, haberse perdido, haber acabado con su fortuna y haber quedado en la miseria humana, queriendo comer el alimento de los cerdos, regresa a su casa, regresa a sus padres pensando: voy a decirle, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando su padre lo vio a la distancia, dice que fue movido a la misericordia, y este padre se acercó a él, lo abrazó, lo besó, lo hizo cambiar, arreglar, vestirse, bañarse primero para después vestirse, poner anillo en su mano y calzado en sus pies, que las personas se dieran cuenta que era el hijo del dueño.
e hizo un banquete en su honor, en su favor, porque el hijo que consideraba que estaba muerto, estaba vivo y había regresado a la casa. La maldad de otros puede que enfríe nuestro amor y puede que enfríe nuestra misericordia y nuestra capacidad de dar y de ayudar a otras personas. Dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, el versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Maldad multiplicada, necesidad multiplicada. ¿Y cómo está nuestro amor? ¿Enfriado por casualidad? Debemos pensar entonces en lo que estamos haciendo. Misericordia en hebreo, la palabra es hesed. De ahí se refiere a una relación que esté caracterizada por un amor leal que se demuestra en buena voluntad y en solidaridad, pero no con todo el mundo, sino con la comunidad en la fe. En Hechos el capítulo 2, el versículo 45, dice que en aquella iglesia primitiva repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, era una equidad. Había la igualdad en el sentido de repartir, pero había una equidad al suplir la necesidad, porque aunque pudiese haber necesidades, la necesidad de alguno es mayor que el otro. Y entonces aquí, por la necesidad, ellos fueron equitativos en su manera de distribuir. En Hechos 4:34 dice que entonces, debido a esa práctica, no había entre ellos ningún necesitado. En 2 Corintios, el capítulo 8, los versículos 1 al 5, nos encontramos que las iglesias de Macedonia presentaron una ofrenda para los santos en Jerusalén, no para el pueblo de Jerusalén, sino para los santos, para aquellos que eran sus iguales, hermanos en la fe, que eran de la comunidad en la fe. Abundaron, dicen, en la riqueza de su generosidad, que con agrado dieron más allá de sus fuerzas y que consideraron un privilegio el poder ayudar a sus hermanos allá. ¿Cuál fue el secreto? Que ellos primeramente se dieron a Dios. Y cuando uno se da primeramente a Dios, entonces se puede dar con facilidad a los hermanos. ¿Cómo podemos nosotros manifestar la misericordia de Dios en nuestra vida y nuestra misericordia para con otros a nuestro alrededor? Nos toca identificar debilidades y necesidades. Hay personas desprotegidas y necesitadas en nuestras congregaciones. Algunos pudiésemos disimular las necesidades. Otros pudieran presumir que unos no tienen necesidad porque lo ven de alguna manera o porque lo ven de otra. Pero hay necesidades. Así que nos toca identificar necesidades y debilidades dentro de la congregación. Pero aquel que está desprotegido socialmente y económicamente, debemos ampararlo. Escuchaba hoy el audio de un jubilado de PDVSA, imagínense, un jubilado de PDVSA. Cuando ellos tenían tremendo sueldo, hoy casi mendigan porque no tienen cómo sostenerse, debido a que no les alcanza lo que tienen. Bueno, ¿a quién le alcanza lo que gana? ¿Quién vive con lo que gana? ¿Qué pensionado del Seguro Social puede decir que vive dignamente con lo que gana? Usted puede tener 2 pensiones y no puede vivir dignamente, porque con eso apenas le alcanzará para un cuarto kilo de queso, 1 kilo de arroz y 1 kilo de harina de maíz para pasar el mes, y lo demás, y las medicinas, y las otras necesidades, ¿no? Entonces, obviamente, amar misericordia. Tenemos que identificar necesitados mayores en una de nuestra congregación y prestar de alguna forma esa atención. Entonces, amparar a aquel que esté desprotegido socialmente. Al nuevo en la fe cristiana nos toca doctrinarlo y formarlo para que ellos aprendan correctamente. Pero si lo que ven son malos ejemplos, no van a aprender lo correcto. Que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy de Jesucristo. Que ellos nos imiten, porque lo que nosotros vivimos como Cristo, y entonces el nuevo aprenda de nosotros. Y aquel pecador sin Cristo, nos toca predicarles el Evangelio para que conozca de su gracia, para que conozca de su amor y para que conozca de su perdón y pueda llegar a ser familia de la fe. Y de esa manera nosotros mostramos la misericordia de Dios.
Miqueas condenó al mundo religioso por su silencio ante la opresión y por su falta de misericordia. Y esa es una reprensión que viene para nosotros hoy. ¿Dónde está la expresión de las iglesias como pueblo de Dios ante la opresión, ante el maltrato, ante la situación social que se vive? Se nos pretende callar porque nos dice, su trabajo es hablar de la Biblia, pero la Biblia nos exhorta a que nosotros debemos mostrar nuestra misericordia condenando a un mundo que, aunque sea religioso, más allá del político y del social, se calla ante las necesidades, ante la opresión y ante la falta de misericordia, porque demostramos falta de misericordia cuando no nos hacemos solidarios con aquellos que están sufriendo. Hay recompensas para los misericordiosos, sepa eso. Vale la pena mostrar la misericordia de Dios. Vale la pena poner nuestro corazón al lado de la miseria de otros. Dice el Señor Jesucristo allá en la bienaventuranza en Mateo 5:17. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así nos lo dice en Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra misericordia, alcanzarás misericordia. El tercer requisito para agradar a Dios es el humillarse ante Él. ¿Cómo nos volvemos nosotros humildes? Esto es un proceso de aprendizaje. Como todo proceso de aprendizaje implica dos cosas. Hay cosas de las que hay que desprenderse, que hay que desaprender para poder asimilar y poder aprender lo nuevo que se nos ofrece. Jesucristo dijo que aprendiéramos de Él, que Él era manso y humilde de corazón. O sea, Él se nos presenta como a quien hay que seguir. Un proceso, este proceso de aprendizaje puede ser más corto o puede ser más largo dependiendo de nuestra resistencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho o hemos visto a alguno de nuestros hijos o algún niño que dice, yo no puedo, yo no sé, y se enfrasca en que no puede y en que no sabe y no aprende la lección, hasta que tiempo después dice, ay, tan fácil que era, pero era porque todo estaba en que tú decías que no podías o que no querías o que no sabías, pero no ponías el empeño en buscar la vuelta para saber cómo hacerlo. En Lucas capítulo 14, el versículo 11 se nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que en este proceso depende de nuestra resistencia, cuánto seguro y cuánto nos enaltezcamos, cuán tan grande nos sintamos o cuánto podamos nosotros en realidad bajarnos para poder recibir lo que otro tiene para nosotros. Debemos aprender de los niños. Eso no es una enseñanza que nos deja el Señor Jesucristo allá en Mateo 18, los versículos 1 al 5. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mejor, es el mayor en el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí, le dijo. Y entonces él puso una ilustración, un ejercicio, una lección objetiva, práctica, que le estaba mostrando a las personas, a los discípulos. Los discípulos llegaron a preguntar quién era el mayor en el reino de los cielos. Eso lo dice el versículo 1 de Mateo 18. Y entonces Jesucristo llama a aquel niño. Y el niño renunció a lo que estaba haciendo. Renunció a lo que ocupaba su mente y a lo que ocupaba su tiempo. Lo abandonó. Se humilló entonces para venir a Jesucristo. El niño acudió a Jesucristo en obediencia y sin reproche. La obediencia demanda humildad. La obediencia demanda humildad. El mundo ha considerado la humildad como un signo de debilidad, como un signo de cobardía. Las personas temen a ser despreciadas o ser abusadas por ser humildes, por ser mansos. Y hay algunos que se aprovechan de esas cosas porque su propia miseria, porque su propia necesidad y porque su baja calidad de vida los lleva a hacerlo. En la medida que nosotros le demos a Dios la prioridad, tiempo, dinero, atención y devoción, nosotros nos haremos en realidad más humildes. Es caminar cuidadosamente, pero a la luz de las Escrituras, de lo que la palabra de Dios nos dice y enseña. Humildad es una cualidad y es una actitud que se basa en una relación personal con Dios. Tu Dios. Jesucristo se convierte en nuestro modelo
y en nuestro ejemplo. Ya lo había dicho, sed imitadores de mí, mírame, que soy manso y humilde. Pero en Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos 5 al 8, se nos recalca y fortalece esa enseñanza cuando nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no le importó, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no le importó ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de esa adoración, de esa gloria que tenía ya en los cielos, y tomó la forma de siervo, de un hombre, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, pues ya eso era una humillación para él, se humilló a sí mismo, pero más allá de la humillación de hacerse hombre siendo Dios, se hizo obediente hasta la muerte, y más todavía a la muerte más atroz y peor, que fue la muerte en la cruz. Y no solamente la muerte en la cruz, sino que fue inocente porque él cargó en esa cruz tus pecados y los míos. Así que dice que debemos nosotros aprender que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. El resultado de la humildad es la grandeza. Dice Santiago 4:10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor. Y ya para concluir, hoy hemos revisado 3 requisitos que nos presenta aquí la Escritura en el libro de Miqueas, los capítulos 6, los versículos 6 al 8, para agradar a Dios. Y estos son: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. ¿Qué tan justos somos? ¿Será que nosotros nos volvemos cómplices silentes de la maldad? ¿O la denunciamos y la enfrentamos? ¿Manifestamos misericordia en nuestro trato con las personas, en nuestro comentario hacia los otros? ¿Nuestra buena voluntad y solidaridad está enfocada en la comunidad de la fe o está dispersa en el resto del mundo? ¿Seguimos el modelo de Jesucristo para ser humildes y humillarnos ante Dios? Amigo que me escuchas, ya te dije que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, que Él cargó con tus pecados, pero eso no se hace efectivo para ti hasta el momento en que tú no lo reconozcas a Él como Señor, como Dios y como Salvador personal. Eso no se va a hacer efectivo para ti, sino hasta que tú confieses que eres pecador y que Dios es santo y que te encuentras separado de Él y que lo necesitas. Entonces tú le dices: perdona mis pecados. Hasta que tú no confieses tus pecados y pidas perdón a Dios, eso no sé, esa salvación, ese pago de Cristo en la cruz para ti no te es efectivo. No te es efectivo. Y necesitas arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solo decir hice mal, sino apartarse de lo que no corresponde, de lo que es malo y de lo que desagrada a Dios. Por eso, hoy tú tienes la oportunidad de reconocer que Jesucristo fue el que murió por ti en la cruz, que cargó los pecados tuyos en ella, y eso para librarte de un castigo eterno. Pero tú necesitas decirle al Señor: te acepto, te recibo en mi vida, entra a mi vida, transfórmame y hazme la persona que tú quieres que sea. Y en consecuencia voy a vivir conforme a lo que dice tu palabra, haciendo justicia, amando misericordia y vivir humillado ante ti. Que el Señor nos bendiga. Hasta el próximo domingo. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, aún en estos tiempos de dificultad y de necesidad en los cuales nosotros vivimos. Dios les bendiga.